Seguimos en la redacción abierta. Lucio Muñoz, abogado y analista económico, muy bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí como siempre. Muy buenas noches. Un placer. Guerra comercial entre Estados Unidos y China. La pregunta, la primera, es obligada. ¿Esto en qué medida afecta a la economía española? Bien, pues lo más importante, si no quieres que entremos en detalles en cuanto a la guerra, puesto que la conocerán los telespectadores, o si quieres que entremos en detalles, ahora lo explico, pero centrándonos estrictamente en tu pregunta, lo más importante. Esta guerra comercial, pues lo que está produciendo es, primeramente, en relación a que la economía está globalizada e interconectada, pues evidentemente esta guerra comercial está pues haciendo caer en los mercados de capitales las bolsas y sobre todo generando un efecto contagio de intervencionismo, de pues manipulación en el caso de China, en otros países sería devaluación de su moneda y reducción de tipos. Ese es el efecto contagio. ¿Qué pasa en Europa? Pues evidentemente que China, a raíz de estas medidas que se han tomado, pues vendería más barato, pero compraría más caro. ¿Qué ocurre? Que Europa, la Unión Europea en concreto, es socio comercial de China. ¿Y qué ocurriría? Pues evidentemente que China compraría menos a la Unión Europea. Y la Unión Europea, además de que vendería menos vendería menos a China, también se produciría por efecto de la apreciación del euro, que en concreto se ha apreciado a raíz de estas medidas que ha adoptado China y Estados Unidos, un 2,3%, pues exportaría menos. ¿Y qué ocurriría? Pues evidentemente que el modelo productivo de muchos países o la base de la economía de muchos países, tales como Alemania, que es el motor económico de la Unión Europea, pues se resentiría, porque está basado en las exportaciones. Y otra cosa muy importante, esta apreciación del euro no conviene para nada a la economía española. ¿Por qué? Pues porque se avecina una recesión. No olvidemos que la antigua crisis se pudo salvar, entre comillas, porque para mí fue un salvamento ficticio, pero bueno, vamos a aceptar que se pudiera salvar esa crisis, se salvó por un euro débil, por la política monetaria del BCE, que basada pues en la expansión cuantitativa, en el efecto de pues aportar liquidez a la economía masivamente, políticas expansivas QE y el efecto también de la reducción de tipos de interés. Además, repito, de un euro débil. Por tanto, el euro fuerte, o sea, la apreciación que se ha producido en el euro del 1,2%, creo recordar, esta semana, ese euro fuerte no le conviene a Europa. Es una mala noticia para la economía. ¿Por qué? Y ya termino. Porque se acerca una recesión y, evidentemente, como he explicado antes, la Unión Europea necesita un euro débil para afrontar esa recesión, que también se ha producido en un ciclo bajista económico. ¿A qué países beneficia que China deje de comprar productos agrícolas a Estados Unidos? ¿Esto tendría consecuencias, por ejemplo, en la Unión Europea? Ha anunciado China que ya no va a comprar este tipo de productos a Estados Unidos. Sí, bueno, en principio el principal, en función de lo que acabo de decir anteriormente, el principal país damnificado de esta guerra sería Alemania. Ese es el principal y, evidentemente, habría un efecto contagio al resto de economías de la Unión Europea, pero empezando por Alemania. Tengamos en cuenta que, como he dicho antes, la economía está interconectada. Y no olvidemos que China tiene poco margen ya de actuación. Después de esta medida que ha adoptado, yo creo que no podría devaluar más el yuan. Recordemos que la devaluación ha sido de 7 yuanes, $1. ¿Y esta depreciación del yuan a España también le va a afectar? Por supuesto, porque la apreciación del euro incide en pues las exportaciones de toda la Unión Europea. En este sentido, se exportaría menos, y España también exportaría menos en base a la apreciación de este euro. Igual que le pasa a Alemania, le pasaría a España. No olvidemos que las exportaciones se convirtieron, a raíz de la crisis de 2008, se convirtieron en la base de las economías de la Unión Europea, en la base también del modelo de producción, entre otros.
dejamos ya esta crisis, esta pelea entre gigantes, entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial que seguramente pues vaya a tener eco en la Unión Europea, tal y como nos ha explicado Lucio Muñoz, y pasamos al ámbito doméstico. Los sufridos emprendedores, y no solo los emprendedores, sobre todo los sufridos autónomos. Dicen que es una maldición ser autónomo en España porque tiene que pagar unos tramos impositivos elevados, etcétera, etcétera. 7 ayuntamientos en España tardan muchísimo tiempo en pagar. 6 de ellos están, por cierto, en Andalucía. ¿Cómo puede afrontar un autónomo que haya 6? Si tú eres andaluz, por ejemplo, hay 6 ayuntamientos importantes en la comunidad andaluza que tienen una media de 100 días. De pago a proveedores tardan 100 días. ¿Hay alguna manera de denunciar esto, de reclamar a la administración? ¿Qué hace ahí un autónomo? Pues no hay ninguna, porque no olvidemos que hay una ley que regula esta situación. Esa ley se llama Ley de Morosidad de la Administración Pública, que estipula que existe un plazo de 30 días en el cual, en ese plazo, deben pagar las administraciones públicas. 30 días, estamos hablando que tardan más del triple. Exactamente. Tardan 100 días de media. Están incumpliendo ese plazo, pero no hay forma, aunque impugnes o denuncies, no hay forma de solucionar este asunto. Por tanto, las administraciones tienen vía libre para pagar cuando quieran. ¿Y qué le ocurre a los autónomos? Pues muy sencillo. Nadie ha recurrido a la justicia, es decir, las leyes también están para que las cumplan las administraciones públicas. Bueno, hay un antecedente. Recordemos que en la época de Barreda, en concreto, a mí me afectó. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, José María Barreda, dejó 2 años, la administración de Barreda dejó 2 años sin pagar, 2 años, 24 meses, sin pagar ni a pymes ni a autónomos. ¿Qué ocurrió? Recordemos luego con el plan de pago a proveedores del infausto ministro Montoro, aunque esto lo hizo bien. Y si no fuera por el plan de pago a proveedores, no hubiéramos cobrado ninguna pyme, ningún autónomo estos 24 meses de morosidad. Por tanto, ya después ni se pagaron intereses ni absolutamente nada. Y aunque hubiera recurrido, porque hubo administradores que recurrieron, ese recurso no tuvo desarrollo. Por tanto, estamos en una situación de indefensión ante la morosidad de la administración pública. Y sobre todo, ¿qué le ocurre a los autónomos? Pues muy sencillo. Un autónomo, cuando firma un contrato de servicios, pues evidentemente, en muchos casos la administración ya te pide una provisión. Por tanto, ya tienes que adelantar dinero, pero no obstante, también tienes que pagar. Si tienes que emplear a personas, pues evidentemente a esas personas las tienes que pagar también. Y sobre todo, si ejecutas un proyecto, ese proyecto cuesta dinero. Por tanto, ya hay unos costes. No olvidemos también que tienes que cumplir con Hacienda, IVA trimestral, IRPF de los trabajadores que emplees trimestral. Todo ese dinero lo tienes que adelantar sin cobrar la factura. Evidentemente, esto es un agujero total que se produce en la cuenta de resultados de ese trimestre. Como hemos dicho antes, se han retrasado, no ha llegado al trimestre, ¿no? Pues dentro de ese trimestre habría un agujero muy importante en la cuenta de resultados de la pyme o del autónomo. Este desfase financiero, pues evidentemente no es posible resistirlo, a no ser que seas una gran empresa o una multinacional. Multitud de pymes y multitud de autónomos se declaran en quiebra simplemente por la morosidad de la administración pública. Por un lado está la morosidad, pero por otro lado también, los últimos años especialmente, la gente yo creo que ha tomado conciencia de los problemas que tiene un autónomo en España, que eso de emprender y de montar tu propio negocio no es nada fácil. Me refiero al tema impositivo. Sí, bueno, pero el problema básicamente de España es el siguiente. Los autónomos pues sirven para, son una herramienta recaudatoria para mantener este sistema. Este sistema que, no olvidemos que hay 1 millón aproximadamente de empleados públicos que no son funcionarios, o si son funcionarios porque han pasado por un proceso de enchufismo de los partidos políticos. En cualquier caso, hay 1 millón de personas aproximadamente que no le deben su plaza a su propio esfuerzo, sino al favor político. Exactamente. Ese 1 millón de personas que provienen todos pues por vía afinidad a cargos políticos, ese 1 millón pues se corresponde con una red clientelar inmensa que hay que mantener. Y
y trabajan en una estructura administrativa que también cuesta muchísimo dinero. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que a esas redes clientelares tradicionales se le han unido otras redes clientelares nuevas, como puede ser, por ejemplo, la inmigración ilegal. Hay que pagar un sistema insostenible económicamente y, por supuesto, pues los damnificados son las pymes y los autónomos. En este sentido yo quería decir lo siguiente: yo no voy a hacer ninguna crítica a ninguna asociación de autónomos, pero evidentemente no se consigue nada de la manera con la estrategia con la que actúan estas asociaciones, con mucho respeto lo digo, puesto que en España no vale simplemente pues quejarse en los medios de comunicación. Yo creo que o los autónomos toman alguna medida drástica que... Ponga usted un ejemplo, señor Muñoz. Una medida drástica. Una medida drástica... que entiendo que... Paralizar la producción. Claro, una medida drástica que pueda amedrentar a la administración pública. Pues eso es casi imposible hacerlo. Se podría hacer por partes, por sectores, de manera estudiada, pero yo creo que sería la única posibilidad... Una huelga salvaje. Exactamente. Es la única posibilidad que se tomara en cuenta a 3 millones de personas que se la juegan a diario y que son los damnificados de este malévolo sistema que tenemos que pagar y que es insostenible económicamente. Lucio Muñoz, abogado y analista económico, muchísimas gracias por analizar con nosotros, por un lado, esa guerra entre gigantes, China y Estados Unidos, guerra comercial que va a tener consecuencias, lógicamente, en la Unión Europea, y por otro lado, el problema de los autónomos. Nos vamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Javier Galué, consultor de comunicación. Vamos a analizar con él las razones por las que Pedro Sánchez no ha podido formar gobierno. 2 ocasiones tuvo en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja votó que no. A la vuelta.